Hola compulsivas y compulsivos, soy Luis María Estilo y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a compartir una reseña del género espionaje. Género espionaje que también lo podríamos definir como techno thriller por las características de la novela que vamos a compartir hoy. La novela que vamos a compartir con ustedes se llama La Casa al Octubre Rojo, de Tom Clancy. Seguramente la deben recontra conocer por la película, pero como siempre digo, detrás de cada película hay un gran libro que fue adaptado para que después se pueda ver en la pantalla grande o en la pantalla chica si es una serie. Tom Clancy es un escritor que falleció lamentablemente en 2013 y esta es su primera novela. Tuvo un gran éxito por ser su primera novela y realmente es una novela muy atractiva desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista de la tecnología, sobre todo la tecnología aplicada a la guerra. Esta novela, La Casa del Octubre Rojo, se sitúa, lo dice también dentro del contenido del mismo, en tiempo anterior a que suba al poder en Moscú, en Rusia, Gorbachov. Que después obviamente con Gorbachov va a venir lo que se le llama la perestroika y podríamos decir, el alineamiento de la Unión Soviética a la modernidad del resto del mundo, ¿no? Y al poder integrarse al resto del mundo. Entonces, si es antes de que Gorbachov asumiese el gobierno de Rusia o de la Unión Soviética en este caso, en ese momento, estamos en plena Guerra Fría. Al menos en mi caso, me gusta muchísimo esa etapa en cuanto a las películas que hay, en cuanto a los libros, en cuanto a la bibliografía. Ustedes saben que la Guerra Fría es ese estado de conflicto permanente que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde entra mucho a prevalecer todo lo que es el espionaje y el contraespionaje. Y ambas potencias que tenían, podemos decir, el mismo poder bélico en cuanto a armas nucleares. Entonces cualquier situación o cualquier escaramuza, dependiendo en qué parte del mundo estuviese uno de los dos, podía aparecer el otro, el oponente entre comillas, y un pequeño incidente podía generar una trepada a gran escala de situaciones bélicas que podían derivar en un conflicto nuclear, ¿no es cierto?, con las consecuencias que ello podía traer. De manera tal que es muy atractivo la historia que nosotros vamos a compartir. Es el primer libro, como les dije antes, de Tom Clancy. Tom Clancy después hizo, y podemos decir también que da inicio a una saga de un protagonista que es un analista de la CIA, que es Jack Ryan. Va a estar protagonista de esta novela. Hay otra que se llama Juego de Patriotas, que esa está situada ya con el terrorismo en Irlanda, con el IRA. Después viene otra que es El Cardenal del Kremlin, que podríamos decir que es una continuación de esta novela, porque va a hacer referencia también al Octubre Rojo, al submarino, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y como les dije, tiene muchos bestsellers, creo que eran alrededor de 17 bestsellers a nivel mundial que tuvo a partir de esta novela. La dejo un poquito acá, después volvemos a ponerla en pantalla. Y obviamente todo basado en este protagonista que es Jack Ryan, este analista de la CIA, de la inteligencia norteamericana. Llega un momento también en que tiene una empresa que hace videojuegos y ahí van a ver que hay creo que uno que es más conocido se llama Rainbow
Rainbow Six, que es de, me perdonen la pronunciación, pero es un videojuego también dedicado a todo lo que es la parte militar o todo ese estilo, ¿no? Jugar en primera persona, de tipo así de disparos y demás. Así que fíjense ustedes la gran trascendencia que tuvo Tom Clancy en sus novelas. Yo particularmente tengo casi todas las más conocidas y las que están editadas en español. Esta que es la primera, a mí me encanta mucho esta colección, podríamos decir, o cuando era en este formato de Top MC, hay varias novelas de estas, de Tom Clancy que tengo, que después le iremos comentando con el paso de las reseñas. ¿De qué va entonces esta novela? Dijimos que estamos en plena Guerra Fría y el inicio de la novela es con un submarino, un super submarino de la clase Tifón, así se le llama en ruso, que se sale a la mar. Obviamente está escoltado por un rompehielos, porque esta acción comienza en el norte del país, en uno de los fiordos, en un fiordo Kola creo que se llama, una cosa así, el fiordo, y es donde va a salir a la mar este super submarino nuclear, que podemos decir que es como su bautismo de fuego, porque tiene primero y principal, que es el más grande del mundo en ese momento, tiene una longitud igual a la de un portaaviones, así que imagínense lo que es el tamaño de este submarino. Y una particularidad, que un sistema de desplazamiento, aparte del convencional con las hélices, pueden anular el movimiento de las hélices con una especie de, como unas orugas que tiene en los costados, hace como una turbulencia, y esa turbulencia hace que se desplace el submarino, pero en forma silenciosa, con lo cual lo hace indetectable a los radares convencionales del momento, amén de toda la tecnología que podía tener el enemigo, lo podía hacer indetectable. Y a su vez eso iba a permitir que sea un arma súper poderosa, porque al no ser detectable, no poder ser interceptado, podía llegar tranquilamente a las costas de Estados Unidos y enviar desde ahí desde el lomo, la parte superior del submarino, donde están todas las compuertas para el lanzamiento de los misiles a donde quisieran, ¿no? Los objetivos que se les antojara. Así que imagínense qué arma poderosa que representaba este submarino de la clase Tifón, que precisamente se llamaba Octubre Rojo, en honor a la revolución en la Unión Soviética, que generó, mejor dicho, la unión de todos los países de lo que era la Unión Soviética. Está el capitán que está al mando de este submarino, es el capitán Marco Remius, que tiene una particularidad, es el referente máximo a nivel naval, y sobre todo desde el punto de vista de la operación de los submarinos. El resto de los capitanes de los otros submarinos han aprendido de él o han sido alumnos de él, con lo cual para poder botar este submarino y hacerle podemos decir, el bautismo de fuego, el partido soviético le da la responsabilidad a Marco Remius para que podemos decir, lo ponga en acción. El poner en acción en el sentido figurativo, porque iba a ser como un ejercicio naval con el resto de la flota soviética. Y además porque él tenía un parentesco muy cercano con, creo que era sobrino del presidente del partido en ese momento, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí en la novela. Bueno, una vez que salen a la mar, el submarino también, obviamente, al ser un submarino nuclear, como hemos visto en muchísimas películas, para poder activar y poder disparar los misiles, hay dos llaves. Con una sola llave no se puede activar
el comando de disparo de los misiles. Una la tiene el propio capitán Remius y la otra la tiene el oficial político, que a la sazón justamente hoy en día está como presidente Putin. Bueno, este también se llamaba Putin en la novela, que era el oficial político, el otro que tenía la llave. Ya una vez que estaban en alta mar, se produce una conversación entre el Marcos Remius y este oficial político, y el capitán lo termina engañando en una situación dentro del camarote del capitán y lo mata, lo asesina. ¿Qué pasó acá entonces? Bueno, resulta que elimina al oficial político porque él ya tenía planificado desertar de la Unión Soviética. No estaba de acuerdo con muchísimas cosas que estaban pasando en el partido y que pasaban con los subalternos, con la situación que se manejaba a nivel social, y además había perdido a su esposa por una enfermedad, lo dice por ahí en el libro, debido a una medicación que estaba vencida, porque por el tema del comunismo, ¿no es cierto?, que está todo eso del ahorro, del consumismo, etcétera, etcétera. A raíz de eso y de una mala praxis médica, por este medicamento que estaba vencido, termina perdiendo a su esposa. Y obviamente no puede ejercer un derecho de justicia porque el médico estaba también relacionado en las muy altas esferas del partido, ¿no? Entonces él decide, y no tenía ataduras con nadie a nivel emocional, entonces él idea planifica y lleva adelante con este asesinato el desertar del país, de la Unión Soviética. Para esto también él ya había acordado con todos sus oficiales de que iban a hacer esta deserción y que en algún momento tenían planificado que la tripulación, pues seguramente no iban a estar de acuerdo con esto, iban a hacer por medio de una situación conflictiva con el enemigo, en este caso con Estados Unidos, para que sean liberados y simular como que el submarino se iba en una situación de combate naval, iba a ser hundido, ¿no? Y la tripulación no iba a estar afectada por ese hundimiento en teoría, porque la idea de Remius era desertar con sus oficiales con el submarino. Bueno, empieza entonces empieza a retirarse, ¿no? Ya empiezan a implementar su plan, cambian las órdenes que tenían previstas, y bueno, cuando la flota, cuando empieza a ver que hay un comportamiento inusual de este submarino, sumado a esto que Marcos Remius envía una carta a su tío, que era el presidente del partido, informándole que iba a desertar con este submarino. Imagínense ustedes entonces, en plena Guerra Fría, que se diese esta situación, ¿no? El submarino más poderoso, totalmente silencioso, con el mayor poderío, iba camino a Estados Unidos, porque desertaba el capitán del mismo. Bueno, entonces ahí cuando se empieza a mover toda la flota soviética, los Estados Unidos detectan un movimiento inusual a través de los satélites de la flota rusa. Hay un diálogo entre el secretario de Defensa de Estados Unidos con el embajador en Estados Unidos de la Unión Soviética en ese momento, y él dice que están haciendo una práctica y demás. Entonces pregunta si necesita ayuda y en principio le dicen que no. Pero en la interna los soviéticos están desesperados por tener que precisamente cazar al Octubre Rojo. Bueno, y ahí es donde se va a comenzar el relato, toda la parte, la tecnificación que tiene al detalle en la novela
de todo el armamento de guerra, tanto sea los navíos, los helicópteros, de uno y otro bando, o sea, tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos. Y es ahí donde va a aparecer entonces la figura de Jack Ryan como analista de inteligencia de la CIA. El gobierno le va a pedir que consultas porque él conoce, inclusive escribió un libro porque es también historiador naval, conoce muy a la perfección la personalidad de Marcos Remios, que es el que está, los norteamericanos no lo saben, que está saliendo con el submarino, para ver, porque en un momento dado Jack Ryan sospecha, en función de todos los hechos que se están sucediendo, que Marcos Ramios se está desertando. Entonces él tiene que convencer por un lado a su país, a sus altos mandos, para convencerlos de su teoría de que este submarino está desertando y no que va a venir a atacar a los Estados Unidos. La verdad que la novela es muy pero muy entretenida. En este formato en este caso, como ya les digo, es una edición vieja. La novela, no les dije, se publicó allá por el año 1984, perdón. Ahí es la publicación original de la novela. Y después vinieron todas las otras que yo ya les comenté. No lo sabía yo cuando retomé un poco, repasé un poco el libro, el contenido de la novela. No le voy a decir también que vi también nuevamente la película. Realmente está la película está muy bien adaptada al libro. Inclusive yo he visto el detrás de la escena, cuando hay entrevistas al director de la película y a los protagonistas que están, ¿no es cierto? Sean Connery, que es un actorazo, también falleció el año pasado. Alec Baldwin también, James Earl Jones, que es el almirante Greer, y Scott Glenn también, que son todos actores de primera línea, entonces ahí está garantizada el entretenimiento, ¿no? Pero bueno, ahí dicen que habían hecho el guión de una manera y después realmente se fueron cada vez acercando más a hacerlo fiel al libro, ¿no? A la novela en sí. Con lo cual entonces lo que yo quería comentar también es que Tom Clancy también se basó en dos hechos donde hubo casos de deserción. El primer caso fue en el año 1961, en donde un submarino también que tenía que hacer una serie de pruebas tácticas navales, bueno, deserta, no sé si lo digo bien, deserta de la Unión Soviética y termina siendo resguardado y escondido por la CIA. Creo que los ponen primero en Guatemala. Bueno, la cuestión que termina haciendo realidad la captura, entre comillas, o el asilo, mejor dicho, político de este submarino. Y el otro, un poco más reciente, fue en 1975. Ahí no fue un submarino, sino fue una fragata. La fragata esta que son precisamente para encontrar submarinos y destruirlos. Ahí fue distinto, ahí fue que una cacería también, y ahí en ese caso sí fue capturado y bueno, llevaba una corte marcial el capitán de esta fragata, ¿no? Que les digo. Así que, como muchas veces sucede, la realidad supera la ficción totalmente. Bueno, entonces, como yo siempre les comparto, siempre el libro nos va a dar mayor contenido, cosas que en una película una no la va a poder apreciar. Acá tiene mucho más en detalle de todo, como les dije, todo el armamento, toda la situación conflictiva a nivel político, la situación tensa de si se va a generar un conflicto ya a nivel nuclear, por los encuentros que van a sucederse en el mar, o también por la interpretación en cuanto a inteligencia de ambos bandos, tanto los norteamericanos como los soviéticos.
Bueno, obviamente como es un libro, Tom Clancy es norteamericano, acá siempre termina como que los buenos son los norteamericanos, pero en estas cosas siempre hay cosas buenas y malas de ambos lados, ¿no? Así que bueno, para cerrar entonces compartir esta reseña de eh, género, en mi caso yo diría que es también espionaje porque hay hay unos agentes ingleses que son los que descubren este sistema de oruga que tenía el submarino. Para mí es un espionaje y también tiene el techno thriller, como se le llama. Muy recomendable. Espero que hayan llegado hasta acá. Se me fueron 20 minutos hoy de video. Cada vez se me está yendo más largo. Pero bueno, uno eh, se apasiona por la lectura, ¿no? Entonces, como me habrán escuchado muchas veces, las historias en los libros son fabulosas, del género que sea. ¿M? Así que si llegaron hasta acá, les pido, les agradezco primero, denme su like por favor, debajo del video, like así pulgar para arriba, suscríbanse si no están suscriptos y ahí van a poder ver todos los otros videos de distintos géneros que yo voy leyendo para que uno pueda eh, poder abarcar todas las distintas modalidades de lectura que hay o historias, ¿no es cierto? Los espero entonces en la próxima compartir de libros o reseña en esto que se llama